Deberíamos estar bastante preocupados todos por lo que acaba de determinar el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que este es el órgano que califica la elección, el que dice es válida, no es válida, eres presidente, no eres presidente. El día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral acaba de desestimar todos los recursos de la oposición donde estaban solicitando la nulidad de la elección presidencial. Tanto magistradas como magistrados, por unanimidad, dijeron que no hubo pruebas de uso de programas sociales, que la violencia que vive el país no afectó los resultados, que no hubo intervención de sindicatos. Además determinaron que no hubo intervención de funcionarios públicos, incluyendo obviamente a López, para coaccionar el voto. Se desecharon entonces todos los argumentos de la oposición sobre la compra ilegal de tiempo en radio, televisión, y el tribunal tampoco avaló los argumentos sobre una actuación indebida de las instituciones. La decisión, repito, es por unanimidad, aunque yo no entiendo por qué algunos de estos magistrados, por ejemplo Yanín Otálora, sí expuso algunos argumentos que pues ya por sí mismos tendrían que ser suficientes para anular la elección. O sea, primero dice una cosa y a la hora de votar, vota en favor de que la elección es válida. Dijo que la elección, la magistrada Yanín Otálora, eligió por una amplia mayoría a una de las propuestas políticas. ¿Ok? Sin embargo, sostuvo que sí había elementos para realizar un pronunciamiento sustancial sobre los asuntos que fueron impugnados. Dijo que la violencia fue una afrenta contra la democracia y también se mostró en desacuerdo con el argumento del proyecto de que los asesinatos solo tuvieron afectaciones locales. Dijo además que el Anélido intervino de forma sistemática mediante las conferencias mañaneras, lo que obviamente está confirmado mediante decenas de sentencias en firme, que ya fueron aplicadas. Primero dice esto y después vota porque la elección sea válida. Otro que también dijo que hubo ahí como que fallitos, fue más cobarde todavía, Reyes Mondragón. Dijo que hubo constantes intervenciones de funcionarios y actos criminales y dijo que esto llama a hacer un cambio a la ley, no a anular la elección, a cambiar la ley. Dijo que el proceso fue de claroscuros y que el proyecto aprobado desestima todos los actos de violencia que afectaron a los contendientes y a la sociedad. Y sin embargo, coincidió con los demás en que no hubo pruebas contundentes para anular la elección. Ya salieron después en defensa, así acérrima del proyecto, magistrados como Fuentes Barrera, que dijo que los partidos de oposición solo aportaron pruebas de la intervención de López Obrador en 34 mañaneras, que ni son muchas. Es que es de locos. Dijo que el proyecto no advirtió que fuera una conducta sistemática para intervenir en los comicios, o sea que López se metió 34 veces en la mañanera en la elección, pero que esto no es sistemático. Güey, sistemático es, o no ser sistemático es que lo haya dicho una vez, dos, vamos, 3, pero 34. Y argumentó además que el tribunal solo puede tomar los argumentos que se presentaron en la demanda y que no es válido que la investigación, la institución investigue o añada más elementos por sí misma. O sea, el Tribunal Electoral no tiene por qué investigar lo que no les dijeron o lo que no denunciaron los partidos. Hijo, ¿de verdad? A ver, hubo intervención con programas sociales, hubo intervención de instituciones, la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, hubo intervención de funcionarios públicos, pues prácticamente de todos los gobernadores, hubo intervención de López para coaccionar el voto. ¿Se acuerdan ustedes de, pues ya saben, si votan por la otra opción, van a quitar los programas sociales? Entonces les decía al principio, debemos estar preocupados porque este es el listón con el que se van a medir las elecciones de hoy en adelante. Así que para 2030, Lady Repsamen tiene permitido hacer esto más lo que se le ocurra. Todo esto que vimos más lo que se le ocurra.
con riesgo que eso la pueda sancionar poquito, pero nunca llegar al extremo legal, más bien lógico, de anular una elección porque meten sus asquerosas manos. Y decían que el haber puesto a Mónica Soto ahí no iba a provocar que la decisión que tomara el tribunal fuera en favor de la secta. Esto que vimos en el Tribunal Electoral es lo que va a pasar en la Suprema Corte. Esto es feo, muy feo. Les dejo las intervenciones de estos tres que narré y ustedes juzguen lo que dice. O sea, sí, pero no es suficiente. Sí, pero fue poquito. O sea, sí, pero no pasa nada. Hay que cambiar la ley. ¡Guau! Este es el tribunal que califica la elección en México. Desde esta responsabilidad constitucional, el ejercicio del poder público debe respetar que en democracia las autoridades estamos para servir, lo que significa reconocer la pluralidad, valorar las funciones y actividades que desempeñan las instituciones para que pueda cumplirse con lo que exige un proceso electoral, es decir, el apego irrestricto a las reglas y la prudencia necesaria para que el gobierno no se convierta en un actor político en la contienda. En el caso se alegó la indebida intervención de la Presidencia de la República en el proceso electoral a través de sus conferencias matutinas, a lo que el proyecto responde que estos fueron hechos aislados que no constituyen una intervención sistemática y reiterada. Esta conclusión, en mi opinión, omite la existencia de diversas sentencias de esta Sala Superior en las que se ha confirmado en el fondo esta indebida participación, además de haberse confirmado la emisión de 20 medidas cautelares, 8 tutelas preventivas, así como su incumplimiento, siendo todas estas decisiones un hecho público y notorio para este órgano jurisdiccional. Una situación especialmente grave, sabiendo que en la historia nacional la intervención de los presidentes en los procesos electorales ha implicado cuestionamientos tajantes a la validez de procesos electorales anteriores. La democracia se entiende a sí mismo como el ejercicio controlado y revisado del poder. Los procesos democráticos deben diseñarse con esa finalidad y quienes ocupan los puestos de poder para mantener un gobierno democrático deben respetar que ese poder conferido debe ejercerse respetando los límites que la democracia le ha fijado a través de las leyes. Por ello, no comparto la conclusión de que no se acredita la intervención del Ejecutivo Federal en el proceso electoral al reducir sus actos a hechos aislados. El contexto de las implicaciones de las conferencias matutinas, el uso de recursos públicos que su realización implica, la agenda que el presidente impulsa a través de este ejercicio y el número de asuntos en los que se acreditó un actuar indebido o se intentó prevenir, son elementos que ponen en evidencia que no estamos ante declaraciones aisladas, sino ante un actuar sistemático. Coincido con la conclusión respecto de que resultan infundadas las causas de nulidad y por tanto es válida la elección presidencial. Sin embargo, no comparto el análisis ni la metodología jurídica del proyecto, por lo que presentaré un voto concurrente. Considero que un caso como el del juicio de validez de la elección al cargo más relevante de representación popular generalmente da luz sobre 3 fuentes de legitimidad. En primer lugar, la organización de la elección por el Instituto Nacional Electoral, que permite a todas las personas gozar de los medios adecuados para ejercer su derecho a votar y ser votados, con la confianza de que solo los votos definen los resultados. En segundo lugar, la participación ciudadana, es decir, que las personas en aptitud de votar realmente hayan podido ejercer ese derecho al sufragio en condiciones de libertad. Y en tercer lugar, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes electorales,
cuyo acatamiento permite suponer que la contienda electoral se desarrolló en condiciones democráticas, con equidad, imparcialidad y neutralidad. A mi juicio, el proceso electoral 2023-2024 cumple, sin lugar a dudas, con las primeras dos condiciones: organización electoral y participación ciudadana, mientras que la tercera es la que, a partir de los juicios de nulidad, amerita una valoración detallada, rigurosa y objetiva a la luz de los diferentes elementos probatorios aportados y las sentencias de este tribunal. Me explico. Primero, sobre la organización de la elección, al valorar si la elección presidencial se organizó de forma adecuada, primera fuente de legitimidad, la evidencia es favorable. Una vez más, el Instituto Nacional Electoral cumplió con su obligación de coordinar la realización de una jornada electoral compleja. Gracias al servicio profesional, la elección del 2 de junio se celebró con éxito, mostrando que la profesionalización es un pilar del sistema democrático mexicano. Por supuesto, es en gran medida un logro del 1.523.000 personas que se desempeñaron como funcionarias en las 170.858 casillas dispuestas en todo el país, dando lugar a una elección que contó con 99.85% de las casillas electorales previstas correctamente instaladas. Sobre el voto de la ciudadanía, la participación ciudadana, segunda fuente de legitimidad, fue dentro del promedio de las elecciones presidenciales y las preferencias se manifestaron de forma robusta en favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la elección presidencial confluyeron 61.05% de las personas inscritas en la lista nominal, lo que equivale a la recepción de 60.115.184 votos. Como resultado de las buenas prácticas institucionalizadas a lo largo de casi 3 décadas que lleva de existir el Instituto Nacional Electoral, cada voto contó. Lo que hoy convalida este pleno va mucho más allá de la validez del resultado. Hoy se corrobora que el sistema de elecciones, como una organización profesional y ciudadana, es la mejor vía para poner de manifiesto la voluntad popular en un sistema democrático. En esta ocasión, dicha voluntad llevó a que existiera una candidata ganadora con 32.3% más votos que la candidata en segundo lugar. Ambas fuentes de legitimidad, organización y participación reflejan que se celebró una elección válida y con resultados propios de la confianza pública en los procesos e instituciones de la democracia. Sin embargo, es necesario evaluar esta elección a la luz de su apego a los principios constitucionales que deben regir una elección presidencial. Es respecto de este elemento que encuentro insuficiente el proyecto que se nos presenta. Desde mi perspectiva, carece de un análisis metodológico riguroso que además debiera estar guiado por estándares internacionales e internacionales de toda elección para ser democrática. Es decir, el proyecto carece de la visión de integridad electoral que permite modular la distancia entre la realidad política y el Estado de Derecho. Bajo este enfoque es posible identificar si la distancia entre hechos y derecho se traduce en la ilegalidad de todo el proceso o, en cambio, se trata de malas prácticas que merman la calidad democrática, pero no invalidan la voluntad ciudadana. El proyecto adolece de 3 fallas en mi consideración. 1, no se hace cargo de hechos probados. 2, no realiza diligencias debidas para valorar la totalidad de conductas y hechos. Y 3, no analiza el contexto en el que ocurren las irregularidades, o lo hace de una manera distinta a la perspectiva que yo sostengo. Sobra decir que se trata de 3 aspectos de realización indispensable en toda decisión jurisdiccional, pero inexcusables cuando se valora una elección presidencial. Sobre el primer punto, el proyecto de sentencia se destaca por evitar a toda costa aludir a las violaciones al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda cometidas por servidores públicos y acreditadas mediante sentencias firmes de esta Sala Superior, que confirmaron las dictadas por la Sala Regional Especializada. Decisiones que, dicho sea de paso, fueron plenamente reconocidas en el escrito de tercería presentado por el partido Morena.
Las constantes intervenciones del Ejecutivo Federal durante la elección sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad de la contienda electoral, pero no invalidan la elección. En eso estoy de acuerdo. Por otra parte, coincido en que las pruebas aportadas por los denunciantes fueron insuficientes para acreditar la coacción del voto a partir de un uso indebido de programas sociales. Sin embargo, el proyecto debió ahondar en su análisis para valorar si, durante esta elección, existieron mensajes coordinados entre partidos y gobierno para pedir el voto desde el Poder Ejecutivo para la continuidad de los programas sociales. Resulta preocupante que, en lugar de ordenar diligencias para mejor proveer, el proyecto más bien se concentra en reconocer el hecho de que el órgano reformador haya reivindicado la política social del Estado mexicano al elevar los programas a rango constitucional. Eso no está a discusión. A pesar de que coincido en que el agravio señalado resulta infundado, a mi juicio, los hechos muestran que la forma en la que se gestionaron y comunicaron los programas sociales desde las instancias gubernamentales se tradujo en malas prácticas desde la perspectiva de integridad electoral. Por último, en la propuesta se omite reconocer el contexto en el que ocurrió la elección presidencial respecto de la violencia en distintas latitudes de nuestro país. La violencia se ha convertido en algo preocupante. Así se expresó durante todo el proceso electoral por distintos actores políticos y autoridades electorales. No reconocerla en su justa dimensión solo profundiza la brecha que ha existido entre justicia y ciudadanía. En sus términos, el proyecto abona la percepción de que el Poder Judicial es insensible ante las víctimas de violencia ocurrida durante el proceso electoral. La valoración de esta problemática debió tener como objetivo verificar si existió violencia durante el proceso electoral, si el fenómeno fue atribuible al crimen organizado, si las situaciones particulares afectaron las condiciones de la elección presidencial concurrente con las elecciones locales y si trascendió a sus resultados. Finalmente, ¿en qué grado? No es suficiente afirmar que los hechos se focalizaron en lo local, como si al enunciarlo de esa manera se disipara el problema. Tampoco es suficiente señalar que los actos afectaron a todas las fuerzas políticas, como si la democratización del homicidio le restara trascendencia. Por las razones expresadas, no concuerdo con las consideraciones del proyecto que se nos presenta. Tampoco coincido en el desechamiento del juicio de la ciudadanía presentado por Xóchitl Gálvez. Coincido con declarar infundados los juicios de inconformidad, puesto que los hechos reclamados y las pruebas aportadas no son ni suficientes ni determinantes para anular la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Sin embargo, contrario al marco analítico propuesto por las magistraturas ponentes, lo que sucedió en esta elección dista mucho de ser un relato unívoco y formal. Desafortunadamente, la propuesta que hoy discutimos recoge una historia formal, una sola versión del proceso electoral. Y al hacerlo falla en reconciliar, en mi opinión y en su justa dimensión, los testimonios y voces de quienes vieron disminuidos sus derechos y libertades. Con un dejo de esquivez, desdibuja incluso a quienes perdieron la vida. Además, plantear que esta fue una elección más, sin reconocer lo hecho y dicho por los diferentes actores públicos que desafiaron las capacidades de las autoridades electorales, es un intento inútil de ocultar una circunstancia a todas luces notoria. Parafraseando a Zagrebelsky, no hay nada más destructivo para una democracia que la percepción de que la ley se ha vuelto parcial, es decir, que se ha rendido a una parte de la sociedad, a una fuerza política y se ha olvidado de las demás. Por ello, es importante reconocer que las constantes intervenciones de servidores públicos y la amenaza latente de la violencia ilustran la necesidad de reformar las reglas con las que cuentan las autoridades para recobrar vigencia y fungir como árbitros efectivos de una contienda electoral. La elección presidencial 2023-2024 fue un proceso de claros oscuros que nos invita como sociedad a repensar el tipo de democracia electoral que queremos para el futuro. Esta reflexión sobre el paradigma
político-electoral al que aspiramos como país no es una retórica ociosa. Se trata de un ejercicio social imperativo para devolverle vigencia a los arreglos institucionales. A través de reformas democráticas, el andamiaje electoral, y en este caso la justicia, podrán reivindicar su papel para reducir las injusticias y ensanchar las libertades políticas y derechos electorales en la vida pública de México. Gracias por su atención, es cuanto. Por otro lado, yo señalaría que los promoventes alegaron la intervención sistemática y reiterada así del presidente de la República en el proceso electoral. Pero también lo señalé en mi intervención y únicamente estoy retomando lo que dice el proyecto. De las pruebas aportadas, solo se demostraron que 34 conferencias fueron las que se plantearon por los partidos políticos actores. Y de esas 34 conferencias, el proyecto se encarga de analizarlas y no advierte esa sistematicidad que ya refería la magistrada Claudia Valle en su intervención, que también reflejó la presidenta, y no podemos tampoco nosotros sustituirnos en la carga argumentativa y probatoria de que plantea la nulidad de la elección ante este órgano jurisdiccional, ya que la Constitución refiere que la causa de nulidad de una elección debe estar objetivamente probada, y en este caso no hay esa probanza, porque entonces pues, tendríamos nosotros el papel de un órgano inquisidor, investigar todas estas conferencias mañaneras del presidente de la República y determinar si hubo o no incidencia en el proceso electoral. Creo que desde esa perspectiva no es nuestro papel, ni la propia ley ni la Constitución nos permiten incidir de esta manera. Por otra parte, sí quisiera señalar que la propuesta que nos formula la magistrada Otálora en cuanto a vincular a línea a los soples para que lleven un registro, para mí no es una facultad que pueda ser viable y por tanto consideraría que no es pertinente incorporarlo como decisión de esta sala superior, porque insistir en trasladar esta facultad a línea y a los soples es transmitirle la responsabilidad de velar por la seguridad de las candidaturas a una autoridad electoral, y eso desde luego para mí no es facultad de la propia autoridad electoral, sino de las autoridades en materia de seguridad pública. En ese sentido, yo consideraría que no es viable retomar la sugerencia que nos hace la magistrada Otálora. Por otra parte, en cuanto al tema de integridad electoral que nos propone el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, yo creo que la integridad electoral supone que las elecciones se lleven a cabo respetando los principios democráticos del sufragio universal y de la equidad política, del profesionalismo, de la imparcialidad y de la transparencia. Y esto, desde luego, está cumplido en el presente asunto y no está desvirtuado. Para mí, la integridad electoral es un concepto que procesalmente no lleva a exentar a quien pretende la nulidad de cumplir con las cargas procesales que le son propias y derivadas de la Constitución y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y aquí, jurídicamente, yo no veo que sea procedente que a través de la figura de la integridad electoral sustituyamos a la parte que tuvo que haber expuesto pruebas que no trajo a cuenta. No se busca, desde luego, eludir los principios de imparcialidad y neutralidad que se abordan desde la perspectiva de la nulidad planteada, no de una investigación que tenga que realizar este tribunal. En ese sentido, creo que no debemos sustituirnos a las partes para realizar planteamientos procesales ni asumir sus cargas también. En relación con los programas sociales, que también escuché, fueron motivo de observación. Para mí, creo que todos estamos de acuerdo, desde la Constitución no existe obligación de suspender los programas sociales durante las campañas electorales debido a su finalidad social. La única restricción es que no se entreguen en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad
en la contienda electoral. Y esa situación no se demostró que pasó en este asunto. También constitucional y legalmente es válido que los partidos políticos utilicen la información que deriva de los programas sociales para realizar su propaganda político-electoral, porque esto ya se dijo, abona al debate público y resulta lógico que pretendan conseguir un mayor número de adeptos y votos si precisamente, por un lado, puede ser que por parte del gobierno sea una política pública que pretenda consolidarse con sus propios candidatos, o por otro lado, del opositor, que pretenda decir que esa política pública es totalmente contraria a unos buenos resultados y llevar agua hacia su molino para tratar de obtener más adeptos. Desde luego, yo señalaría que no está prohibido que un partido o su candidatura se refieran a la continuidad de cierto programa social o que critiquen las acciones desarrolladas por otras fuerzas políticas en perjuicio de tales programas. Son cuestiones, insistiré, que maximizan el debate público. Los programas sociales tienen un carácter focalizado y solo son para los sectores de la población que cumplan con los requisitos previstos legalmente, por lo que no puede equipararse a los beneficiarios de estos con el total del electorado. Los actores parten de la mala fe de los programas sociales y se desconoce que devienen de una lucha histórica de las fuerzas progresistas en México a favor de las personas más vulnerables de la sociedad, pues asumen que solo fueron utilizados para influir en los resultados electorales. Y esto, desde luego, no es factible reconocerlo si, como lo señalé en mi participación, desde la propia Constitución que fue reformada, se reconoce la existencia de los programas sociales. Y en ese sentido, considero, y ya con esto concluyo, que no hay elementos de convicción que sirvan de base para afirmar que hubo una aplicación sesgada de los programas sociales y una coacción a la ciudadanía. Sería cuanto, Presidenta. Gracias.